Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea para cada uno de ustedes. Que andemos en esa comunión que dice la palabra en primera carta a los Corintios, en esa comunión con el Espíritu de Dios. Creemos que para esta noche Dios va a hacer cosas grandes, Dios va a hacer cosas maravillosas. Su presencia estará visitando cada familia, cada hogar donde usted está y donde estará siendo visto esta transmisión. Así que declaramos que para esta hora, para este tiempo, Dios tiene cosas muy grandes, muy poderosas a favor de nuestras vidas. Vamos a entrar en ese tiempo, pero vamos a tomarnos un momento mientras oramos para que usted invite a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares, para que usted comparta esta transmisión e invite para que estemos conectados en este tiempo. Sabemos que Dios tiene cosas tremendas para esta noche. Sabemos que Dios tiene una palabra de vida. En medio de tanta confusión, en medio de tanta enfermedad, en medio de tanta preocupación, sabemos que Dios tiene una palabra de fe, una palabra de esperanza. Yo sé que usted está de acuerdo conmigo que Dios tiene algo grande para su vida. Entonces aproveche esta oportunidad, compartamos el Evangelio, que otros puedan saber acerca de lo que el Señor está haciendo, que otros puedan no solamente saber, sino puedan experimentar la gloria de Dios. Así que aproveche esta oportunidad para invitar a sus familiares, a los conocidos, aproveche esa oportunidad y comparta este tiempo, comparta esta publicación, invítelos para que la palabra de Dios corra y no vuelva vacía, para que la palabra de Dios llegue a cada rincón. Yo creo que estamos en un tiempo muy especial. A pesar de todo lo que se está viviendo, cualquiera podría escuchar que yo digo que estamos en un tiempo muy especial y diría, pero no, ¿qué tiempo especial puede ser este? Donde tanta gente está muriendo alrededor del mundo. Pero digo que es un tiempo especial, ¿por qué? Porque es una oportunidad maravillosa, es una oportunidad de oro para poder predicar la palabra de Dios. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Mateo y también en los demás evangelios, pero especialmente en el de Mateo, que esta es una de las señales. Dice que este evangelio será predicado en todo el mundo y después de esto vendrá el fin. Hagamos que esto suceda, que el evangelio sea predicado hasta el último rincón de la tierra. Sabemos que las redes sociales en este momento se están saturando de mensajes de la palabra de Dios. Sabemos que también se publica un poco de cosas que no son del Señor, pero necesitamos más que nunca llevar este mensaje, llevar esta palabra, que las vidas conozcan de Jesucristo. La palabra del Señor dice allí en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la gente necesita escuchar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las pruebas que se están viviendo. La gente necesita escuchar de Cristo. Entonces, por eso es necesario que aproveches esta oportunidad e invites a alguien para que pueda escuchar la palabra. No sabemos si esa persona está allí sola y necesita un mensaje, está de pronto clamando por una palabra. Así como en Macedonia estaban clamando porque Pablo pasara por allí y les llevara el mensaje, así pueden haber muchos esperando una palabra. Nosotros debemos ser facilitadores de ese tiempo. Nosotros debemos ser facilitadores de ese evangelio, de esa palabra de vida. Quiero hacer un paréntesis en este momento. Realmente en este momento surgen muchas cosas. Mucha gente que dice que Dios le habló, que Dios le mostró, que Dios le dijo, ¿sí? Están surgiendo un montón de gente, profetas de Dios, probablemente algunos, profetas que no son de Dios. Una de las señales del fin de los tiempos, ¿cuál es? Que surgirán muchos falsos profetas y, como dijo el Señor Jesús, a muchos se engañarán y si pueden engañarán también a los escogidos. Así que yo quiero decirte que es necesario que nosotros estemos apercibidos
y también que nosotros tengamos el discernimiento suficiente. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé discernimiento, porque se está levantando en este tiempo mucho falso profeta, y yo he venido sintiendo fuertemente en mi corazón que mucho falso profeta va a surgir diciendo Dios me habló, Dios me dijo. Otros van a ser oportunistas, otros van a decir no, es que frente a la situación que está pasando es que Dios me reveló. Dios me mostró un sueño, Dios me mostró una visión, Dios me ha dicho, tuve en éxtasis como lo tuvo Pedro, y aprovechan las circunstancias. No es momento para confundirnos, es tiempo de volver nuestro corazón al Señor. Este es un tiempo y una oportunidad para acercarnos al Señor, y es un tiempo también para volver a la palabra profética más segura. Usted se preguntará si yo creo en los profetas y creo en la profecía. Claro que sí, yo creo en la palabra profética, yo creo en la profecía, sé que existen los verdaderos profetas, pero la verdad yo tengo un fuerte sentir dentro de mí que van a surgir muchos falsos profetas que van a decir montones de cosas. Pero ¿por qué no prestar más bien atención a la palabra profética más segura? Esta palabra profética nos va a direccionar, nos va a hablar claramente acerca de lo que está pasando. Además, no es un secreto. Si alguien dice es que Dios me mostró que vendría una plaga, pues ya Jesús lo había dicho mucho tiempo atrás, que vendría una plaga. Lo dijo allí en Mateo capítulo 24. Lo dijo claramente que vendría una plaga, vendrían plagas en el mundo. Así que esto no es de admirar, esto no es de sorprenderse, ¿sí? Así que debe usted tener cuidado. No estoy diciendo que todo lo que se está diciendo, que todo lo que se está hablando, que si Dios levanta un verdadero profeta de Dios, no esté realmente dando una palabra precisa, certera. Yo no estoy diciendo eso, pero sí se están levantando muchos falsos profetas, y mi papel en este momento es decirle, esté apercibido, tenga oídos abiertos y un corazón con discernimiento del Espíritu. Pídale al Señor que le dé discernimiento del Espíritu, porque esto puede traer confusión, esto puede traer pánico, esto puede traer muchas cosas. Tenemos que mirar esa la luz de la palabra, que es lo que el Señor quiere para este tiempo. Así que vamos a dar inicio en oración para este tiempo tan maravilloso. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de la palabra profética más segura, que nos hable a través de las Escrituras, qué es lo que Él quiere para ahora. ¿Cuál es la palabra que Él ha diseñado para esta hora, para este momento? Gloria a Dios por los predicadores que están dando la palabra. Gloria a Dios por los hombres y mujeres que se han parado en la brecha y están también dando una palabra del cielo. Gloria a Dios por los intercesores, como lo vimos el día miércoles, que están clamando a Dios por misericordia en medio de estos terribles momentos que se están viviendo. Gloria a Dios por esa gente. Yo alabo a Dios por aquellos hombres y mujeres que están clamando por la humanidad. Algo sí te quiero decir antes de orar, y es que la humanidad no se va a acabar. ¿Sabe por qué no se va a acabar? Porque el Señor dijo que todas estas señales vendrían, y luego que el evangelio sería predicado en todo el mundo, y ahí se vendría el fin. Pero antes de que llegue al fin, hay una cantidad de sucesos que van a pasar. Entre esos, que la iglesia se vaya con Cristo. Yo veo muy cerca la venida del Señor, pero no podemos pretender decir que Jesús ya viene, o que esta noche va a venir. Puede venir esta noche y tenemos que estar listos. Puede ser mañana, puede ser el año entrante. No lo sabemos, pero sí sabemos que la venida del Señor es pronta. Así que todavía la humanidad no se va a acabar. Si alguien está sembrando pánico diciendo es que esto no va a quedar nadie, no, todavía va a haber una humanidad, todavía va a haber gente a quien tenemos que predicarle el evangelio, y tenemos que aprovechar esta oportunidad, en cambio de enviar en las redes sociales un montón de cosas que no sirven para nada. ¿Por qué no enviamos la palabra? ¿Por qué no invitamos a alguien para que escuche el mensaje de vida? Voy a pedirte el favor que cierres tus ojos y bajes, inclines tu cabeza, y vamos a hablar con el Señor, el autor y creador de todas las cosas, el Señor del universo. Padre, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tu presencia
se encuentra en este lugar, Señor, y está, Señor, creo y estoy convencido que está en el hogar de cada persona que se está conectando con nosotros en esta noche, Señor. Gracias, Señor, doy por cada una de las personas que está viendo esta transmisión, Señor, por sus vidas, por sus familias, Señor. Doy gracias por la familia de cada persona que está mirando esta transmisión en este momento. Aquellos que se encuentran, Señor, en su sala mirando la transmisión, Señor. Aquellos que se encuentran, Señor, en su recámara, en su alcoba mirando, Señor, esta transmisión. O que se encuentran, Señor, en su comedor, Señor, o en algún lugar o en algún rincón, Señor, Padre, de su casa, Señor, esperando esa palabra de vida, Señor. Oro por ellos, por sus vidas, por sus familias, Señor. Y oro, Señor, para que sus oídos estén abiertos, Señor, a la palabra que tú nos vas a dar en esta hora, Señor. Que haya sensibilidad, Señor, en los corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor, que como dice las Escrituras, Señor, Padre, Señor, dice que recibamos la palabra de Dios, Señor, con mansedumbre, Señor. De esa manera pueda ser recibida la palabra implantada con mansedumbre, Señor, y que la palabra de Dios corra y sea glorificada en cada vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que un mensaje de esperanza, que un mensaje de fe se ha dado en estos tiempos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papá lindo. Señor, yo te entrego mi vida, Señor, Padre, todo lo que soy, Señor, para poder ser tu vocero, para poder ser tu canal. Y te pido también que espíritu de sabiduría y de revelación nos sea dado, Señor, en el conocimiento de Dios, y que la palabra que diseñaste, que preparaste para esta hora, Señor, sea transmitida claramente, Señor, Padre, pueda ser entregada, Señor, como pan caliente para la vida de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Voy a pedirte favor que vayas a la Escritura, que tomes tu Biblia y vayas a la Escritura allí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Voy a darte un momentico para que puedas encontrar la Escritura. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Mientras usted está encontrando, quiero saludar a cada una de las personas que están en este momento conectadas. Quiero saludar a las personas de nuestro país que se encuentran conectadas en este momento para recibir la palabra de vida. Bendigo cada una de las personas de esta ciudad o de otra ciudad que puedan estar en este momento conectados con nosotros. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Y recuerden, hay una iglesia que ora por ustedes, Ministerio Internacional, El Resplandor de su Gloria. Les dice, ustedes no están solos, estamos orando, hay un equipo orando por ustedes. Hay gente que a las 5 de la mañana Dios está colocando en sus vidas el sentir en su corazón de orar por sus vidas. También quiero saludar a las personas que están fuera del país. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos la bienvenida a esta transmisión, a este tiempo maravilloso. Así que Primera de Reyes, capítulo 17, si ya tienes la escritura allí, vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Verso 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días,
se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Verso 8, estamos leyendo allí en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allá a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar Espera que me perdí un poquito. Entonces voy a volver a leer desde el verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua para beber en un vaso. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió ella y su casa por muchos días. Gloria a Dios. Quiero primero hablarte del contexto histórico de este pasaje. Quiero hablarte de lo que estaba pasando en ese tiempo, por qué vino la sequía, por qué sucedió todo esto que estaba sucediendo en los tiempos de Elías. Elías era un profeta de Israel, uno de los profetas que Dios usó extraordinariamente en los tiempos del rey Acab. Realmente no se sabe quién fue su familia, cuál fue su trayectoria, solamente nos regala unos daticos allí en el verso 1, dice Elías Tisbita. Ese era su lugar, no es que era su apellido, ese no era el apellido de él, la Tisbita, no, era que ese era la ubicación donde él vivía. Y dice la palabra de Dios que era de los moradores de Galaad. Y dice la palabra también que él o Dios lo levantó para ser profeta en tiempos del rey Acab. ¿Quién fue el rey Acab? No fue el único, pero fue uno de los reyes más perversos que tuvo Israel, uno de los reyes más pecadores que tuvo Israel, tanto así que su pecado fue tan tremendo que él llevó a Israel a cometer toda serie de pecados. No solamente él pecó, sino Israel se volcó a hacer los pecados de Acab. Tanto así que más adelante se refiere a él, y este rey cometió los mismos pecados de Acab. Y el pueblo de Israel cometió los mismos pecados de Acab. Así que este rey fue conocido como uno de los reyes más pecadores. Uno de los reyes donde no hubo temor de Dios. Uno de los reyes que no temía para nada la palabra, ni temía a Dios. Uno de los reyes más pecadores. A su lado tenía una mujer llamada Jezabel, era la esposa de él. Esta mujer era terrible, era una mujer supremamente pecadora. A su cargo tenía aproximadamente 850 profetas falsos.
A su lado tenía 450 y por otro lado tenía 400 profetas más, unos de Acera y otros de Baal. Esta mujer era una mujer que inducía al pueblo de Israel e inducía al rey Acab para que se adorara a los falsos dioses, entre ellos a dos falsos dioses particularmente, a Baal y a Acera. Creo que me estoy dando a entender, necesito darle todos estos detalles para poder entender, para que podamos comprender qué era lo que estaba sucediendo, por qué estaba pasando todo este tipo de cosas. Entonces le decía que acá era uno de los reyes más malos, más perversos, más pecadores. Y a su lado estaba Jezabel, que era su esposa. Era, como hablamos, como la primera dama de la nación, pero una mujer entregada a la brujería, entregada a la hechicería, entregada a la idolatría de una manera impresionante. Y había llevado al pueblo de Israel a hacer todo este tipo de cosas. Jezabel dentro del templo tenía levantado dioses, entre ellos los que les dije, el rey. Y ahora, para hacer un alto allí, ¿cuál templo? El templo del Señor. Ese templo que había construido el rey Salomón, ahí dentro de ese templo tenían colocado allí una estatua para este falso dios llamado Baal. Y ella llevaba al pueblo, juntamente con el rey, llevaba al pueblo de Israel a cometer toda serie de pecados. Para hablar un poco acerca de Israel, Israel era el pueblo de Dios. El pueblo escogido del Señor, el pueblo que debería adorar a Dios. La Biblia dice en Deuteronomio que Dios hizo a Israel su especial pueblo y su especial tesoro. Pero también le dice, solamente a Dios adorarás, a Él te inclinarás, a Él solo servirás. El Señor le había dicho a Moisés y Él se lo había transmitido al pueblo de Israel. Pero en los tiempos de Acab, todo Israel estaba haciendo lo malo. ¿Usted puede imaginar esto? El pueblo que había sido elegido para adorar a Dios, para buscar a Dios, este pueblo estaba entregado a la idolatría, a la hechicería, a la brujería y a todo tipo de cosas. Entonces, hablando del dios Baal, el supuesto dios Baal, allí, ¿qué tipo de adoración se le daba? ¿Qué tipo de culto se le rendía? ¿Y quién era este dios pagano? Baal. Baal se le conocía como el dios de la lluvia. Se le conocía como el dios de la fertilidad. Se le conocía como el dios El. El dios El. Ese Dios El significa el Todopoderoso. Mira qué terrible. O sea, Baal se le llamaba el Todopoderoso, el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia. Y no solamente el de la fertilidad y de la lluvia, sino se le conocía el Dios de las cosechas. ¿Ya? Entonces se creía que por Baal venía la lluvia y que por Baal había cosechas. Que era Baal el que les daba las cosechas que Israel tenía, que era Baal el que traía toda esta bendición al pueblo de Israel. Tanto que en el libro de Oseas dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, vaya una vez más a sus dioses. Usted no decía que sus dioses eran los que les daba todo, que les daba su trigo, que les daba su algodón, que les daba su vino, que les entregaba todo. Vuelvan a sus dioses, a ver si ellos son los que le dan. Entonces el Señor dice en Oseas, yo voy a recoger mi vino, mi trigo, mi aceite. Y se está refiriendo a este Dios Baal, porque Israel por mucho tiempo adoró al Dios Baal y decían que él era el Dios de la fertilidad. Lo adoraban como el Dios de la fertilidad, como el Dios de la lluvia, como el Dios de las cosechas. Lo adoraban como el Dios El, supuestamente el Todopoderoso. En otras palabras, ¿sabe qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba reemplazando a Dios. Porque Dios sí es el Dios El, el Todopoderoso, el gran yo soy. Él es el Adonai, Él es el Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Él es el Shaddai.
Jehová Sebaot, el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos. Pero ellos se habían volcado a adorar a este Dios y le habían dado un lugar que no tenía Baal, y le rendían un culto espantoso, del cual te quiero hablar inmediatamente. Le rendían un culto donde hacían unas fiestas con toda clase de pecados, a los cuales le llamaban bacanal. Los bacanales era donde había trago, baile, donde había toda clase de vicio y toda clase de perversión sexual, ¿ya? Mire, esto es terrible, porque Jezabel, dentro del templo, tenía también una estatua del dios Baal. Y delante de la estatua del dios Baal, ella traía una cantidad de mujeres prostitutas y allí se acostaban los hombres con las mujeres prostitutas. Eso era parte del culto que se le rendía a este dios Baal. No solamente eso, a Baal se le rendía otro tipo de culto, o se hacía otro tipo de práctica más bien dentro de ese culto, y era que se tomaban los niños vivos. A Baal se le encendía debajo una llama y él era de metal. Entonces la llama comenzaba a arder hasta que el metal comenzaba a arder y arder hasta que quedaba al rojo vivo. Y cuando estaba el rojo vivo, se lanzaban los niños, los bebés, a los brazos de Baal, que los brazos de Baal estaban extendidos al rojo vivo, y caían los bebés en los brazos del dios Baal y se incineraban, morían allí. Y se creía que eso era un sacrificio, un holocausto, una ofrenda a Baal. Mire qué terrible. Pero mire lo que dice también Deuteronomio. El Señor le dijo a Moisés, no harás pasar a tus hijos por el fuego. A eso se estaba refiriendo. No entregarás tus hijos como sacrificio a otros dioses. Terrible. Y eso era exactamente lo que se hacía en este culto. Así que se hacía todo tipo de pecado, había todo tipo de vicio, había todo tipo de pecado sexual alrededor de este culto. Y por otro lado, se entregaban los niños, se lanzaban los niños vivos a los brazos de Baal para que murieran calcinados en los brazos de Baal. No sé qué piensa usted, pero me parece algo perverso, un culto totalmente pecaminoso y perverso. Y eso era lo que estaba pasando en los tiempos de Elías. Se daba un culto terrible al dios Baal y a Asera, que supuestamente tenía algún tipo de relación con Baal. Entonces, el pueblo de Israel estaba en completa idolatría. El pueblo de Israel estaba en algo que se llama apostasía. Pastor, ¿qué es apostasía? Apostasía significa darle la espalda a la fe o darle la espalda a Dios. Y el pueblo le había dado la espalda a Dios. Y es en ese ambiente, es en esa atmósfera espiritual que Dios levanta al profeta Elías. En un ambiente de pecado, en un ambiente donde la gente no quiere saber nada de Dios, en un ambiente donde la gente cree que Dios no es el Dios verdadero, sino otro tipo de Dios. En ese ambiente Dios levantó a Elías, y no solamente en un ambiente espiritual tan pecaminoso, tan pesado, tan funesto, sino que aparte de eso lo levanta en medio de un rey y una reina que eran supremamente pecadores. Así que no le tocó nada fácil a Elías, al profeta Elías no le tocó nada fácil. Pero este era un hombre de Dios, este era un hombre que conocía al Dios verdadero y que no estaba dispuesto a negociar sus principios. Yo quiero decirte en este momento, no negocies tus principios, conoces la palabra, no negocies tus principios. Dios te ha llamado para esta hora y para este tiempo, para que hables la palabra de Dios, para que transmitas o compartas la palabra del Señor a muchas vidas que lo están necesitando. Volviendo a nuestro profeta Elías y a todo lo que estaba pasando allí, Elías no estaba dispuesto a negociar sus principios, y allí en medio de estas circunstancias Dios levanta a Elías.
Así que vamos a ir al pasaje que nos corresponde, nuestro pasaje principal, en Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Recuerdas que te compartía que ellos creían que Baal era el Dios de la lluvia y el Dios de las cosechas? Y ahora Elías está dando una palabra profética y les está diciendo: les voy a demostrar que el Dios Baal no es el Dios de la lluvia ni es el Dios de las cosechas, sino que es el Dios eterno, el Elohim, el Dios eterno, el que es el Dios de las cosechas. Él es el Dios verdadero. Así que no habrá lluvia ni habrá rocío. Mire cómo la pone Elías. Ni siquiera habrá rocío, sino por mi palabra. Y se fue Elías. Él suelta esa palabra, y cuando Elías suelta esa palabra, inmediatamente los cielos se cierran. Y durante mucho tiempo, que ya vamos a hablar de cuánto tiempo, después de que él suelta esa palabra, los cielos se cierran. Mire cuál fue el juicio y el trato de Dios para Israel. Israel, que había depositado su confianza en el Dios Baal y que creía que el Dios Baal era el Dios de la lluvia, el Dios de las cosechas y el Dios de la fertilidad. Ahora su Dios no respondía. Yo puedo creer que a partir de que Elías se fue, los falsos profetas comenzaron a implorar, comenzaron a llamar, a invocar al falso Dios Baal, y Baal no le respondía. Pasaban los meses y Baal no le respondía, ni una gota de lluvia. ¿Sabe por qué? Porque el Dios eterno está en control. Usted puede pensar, con todo lo que está sucediendo, Dios, ¿dónde está? Dios está en control. Yo quiero decirte que a Dios no se olvidó de ti. Dios no se ha olvidado de la tierra. Dios hizo un pacto a través, habló a Noé, hizo un pacto. Entonces Dios no se ha olvidado de la humanidad. Dios está en control. Y Elías se fue. Mientras tanto que Israel comenzó a sufrir un juicio terrible por su pecado. Mientras tanto que Israel comenzó a ver cómo su ganado se moría, cómo las bestias se morían de sed y de hambre, porque al no haber lluvia, ¿qué no hay? No hay pastos para las vaquitas, no hay pastos para las bestias. Entonces el ganado moría, moría todo, morían las bestias. Porque este verano fue un verano muy prolongado. Era un sol impresionante probablemente el que estaba haciendo, porque Elías había desatado una palabra de Dios. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Haciéndoles entender al pueblo de Israel que en medio del sufrimiento, Dios quería que ellos supieran que el Dios verdadero era Él. Que Baal no era el Dios de la lluvia, que Baal no era el Dios de las cosechas, que Baal no era el Dios eterno, sino era el Señor. Eso quería Dios que ellos vieran. Pero a pesar que pasaban los días y los meses, la gente no cedía. Su corazón todavía estaba muy pegado a este tipo de Dios. Su corazón todavía estaba entregado a la idolatría. Pero Dios los tuvo ahí un buen tiempo. Pero escuchen muy bien lo que la palabra del Señor dice en el verso 2 en adelante. Y vino a él, después de que él suelta esta palabra, viene una palabra del Señor para Elías, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y en el verso 6 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Inmediatamente Elías lanza la palabra y le dice a Acab: no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra.
En otras palabras, yo creo que él se quedó mirándolo a los ojos, le dijo, y le estaba diciendo, vas a ver que tu Dios no es el Dios verdadero. Clamen lo que quieran a Baal y Baal no te va a responder. Vas a ver que el Dios verdadero, el Dios de los cielos, el Dios eterno, es Jehová de los ejércitos, es Yahvé, Jehová de los ejércitos. Vas a ver que Dios es el Dios de la lluvia, el Dios de la cosecha y el Dios de la fertilidad. Y entonces él se fue y inmediatamente se fue. El Señor le da esta palabra y le dice, ve y te escondes en el arroyo de Querid, habita en el arroyo de Querid, porque yo he dado orden a unos cuervos que te sustenten. Quédate allí. Entonces la palabra del Señor dice que él hizo conforme Dios le había dicho. Dios no desampara a sus hijos. Dios no abandona a sus siervos que le sirven con amor, con diligencia. Dios no desampara a aquellos que en Él confían. Entonces el Señor hace que Elías se vaya al arroyo de Querid y se quedó allí en el arroyo de Querid. Yo no sé si tendría un vasito como este y acercaba su vaso al arroyo y allí caía el agua y él lo llenaba, bebía del arroyo cuantas veces quería, así como lo estoy haciendo yo, y él bebía del arroyo mientras que Israel estaba en una tremenda sequía. Al principio probablemente Israel tuvo algo de agua en los ríos, algo de agua depositada, pero llegó el momento que el agua comenzó a cesar y a cesar y a cesar. Pero Elías estaba bajo el cuidado, bajo la protección, bajo la providencia del Señor. El Señor estaba en control de su siervo y el Señor le estaba proveyendo a su siervo. Y él bebía del arroyo y también dice la palabra que venían cuervos por la mañana y por la tarde. Ahora, los cuervos son aves de carroña, les encanta la carnecita. Y dice la palabra que Dios le dio orden a unos cuervos. Ahora, cuando Elías recibe la palabra, donde el Señor le dice, yo he dado orden a unos cuervos para que te lleven allí al arroyo de Querid de comer. Yo no sé, pero yo creo que Elías no se puso a cuestionar. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Porque cualquiera se pudiera poner a pensar, Dios, pero ¿cómo vas a poner a unos cuervos a que me lleven carne? De pronto el pan, de pronto me lleven el pan. ¿Pero carne? No, esos animales yo sé que se van a comer todo lo que me pertenece. Y Dios le da la orden a los cuervos. Qué cosa tan impresionante, animales. Y les da una orden y le dice, me van a llevar a mi siervo, le van a llevar por la mañana y por la tarde, le van a llevar la provisión y le van a llevar pan y carne para que se sustente. Y los cuervos inmediatamente reciben la orden del Señor, sí Señor, porque recuerden que Él sí es el Dios, Él, el Dios todopoderoso, el Dios de la creación. Los cuervos debían obedecer la orden del Señor. Déjame decirte que el Señor da órdenes a su creación y la creación debe obedecerle. Entonces, los cuervos reciben la orden, van a ir a llevarle a mi siervo lo que él está necesitando. Le llevarán la provisión porque mi siervo los está esperando. Y les dio la ubicación. Mire que todo esto es un milagro. Primero, que unos cuervos lleven carne, esto ya es un milagro impresionante. Y que lleguen donde está Elías, el Señor le dice, van a ir a tal ubicación. Y los cuervos no se fueron para otro lado, no se quedaron antes en otro lugar, sino llegaron realmente al destino, directamente al destino que Dios les había dado. Entonces el Señor les dio esta orden y ellos llegaron allí donde estaba Elías. Y por otro lado, estos cuervos recibieron la orden que le llevaran por la mañana y por la tarde. Ellos llegaban muy puntual. Yo no sé si Elías era muy puntual para almorzar y llegaban, o para desayunar y llegaban a las 8 de la mañana y le llevaban el desayuno.
Y no sé si en el almuerzo o de pronto un poquito más tarde para que le aguantara hasta la comida. Pero ellos eran muy puntuales llevándole la provisión. Entonces allí en el verso 6, capítulo 17, verso 6 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ahora, estuve estudiando algo que me pareció bien interesante, y es que estos cuervos no llevaban la carne de cualquier lado, de cualquier lugar. Por otro lado, los profetas de Israel no comían cualquier cosa. Ellos comían cosas, o sea, ellos eran más bien como finitos y comían cosas que realmente les nutriera, les alimentara, y eran muy selectivos en lo que comían porque cuidaban su cuerpo, porque sabían que su cuerpo estaba al servicio del Señor. Así que ellos no iban a estar dispuestos que por ahí, imagínense, que los cuervos le trajeran por ahí una carne dañada, descompuesta, o como diríamos muy coloquialmente, podrida, y se la trajeran a Elías. No, él no iba a recibir eso. ¿Sabe de dónde traían la carne? Según algunos eruditos judíos, dicen que los cuervos iban a la casa del rey y cogían de la carne del rey que se le servía en la mesa, con la que atendían al rey, y los cuervos cogían la carne y se iban. Así que sin darse cuenta, el rey Acab estaba con la comida del rey Acab, Elías se estaba sustentando. No era cualquier carne la que llevaban los cuervos. Iban a la casa del rey y de la carne selecta que comía el rey, de esa carne le llevaban a Elías para que se alimentara. ¡Qué tremendo es Dios! Entonces, ¿por qué les hablo de todo esto? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche? No importa la situación que se esté viviendo, por la situación que se esté atravesando. Déjame decirte que Dios está al cuidado de la gente que lo ama, de la gente que es fiel. Probablemente en este momento tengas angustia, tengas preocupación. ¿Por qué? Porque la economía mundial está en caos. La bolsa de Nueva York, la bolsa de diferentes partes del mundo está en caos. La gente no sabe qué hacer. Los empresarios están preocupados. ¿Por qué? Porque en algunos lados, ya en otros países, ya llevan muchos días de cuarentena y la situación económica es terrible que se está viviendo. En nuestro país, aquí en Colombia, apenas llevamos no menos de 15 días y la gente ya está preocupada. ¿Por qué va a ser? Recortes de personal probablemente se están viviendo en este tiempo. Se está viviendo también que no saben si de pronto le van a pagar su mensualidad, su quincena, porque no están laborando y están preocupados. Hombres preocupados por su hogar, mujeres preocupadas porque son cabezas de familia y no saben qué hacer. No saben qué hacer. ¿Por qué? Porque esa pequeña ración que tienen en casa se viene acabando y no saben en qué momento eso se va a acabar y no van a quedar con nada. ¿Con qué, Señor, vamos a sustentar nuestra casa? ¿Con qué vamos a mantener nuestra casa? Usted, si es empresario, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a producir? ¿Cómo voy a tener para lo mío si la empresa está cerrada? Pero si no eres empresario, si no eres empleado, si yo no estoy laborando, ¿de dónde voy a sacar para poderme sustentar? Pero mira a Elías en un momento de sequía, porque si usted mira un poco más adelante, la sequía no vino solamente sobre Israel. La sequía fue un poco más allá en otros países. Llegó la sequía y dice que en este momento de sequía, donde Israel estaba pasando necesidad, donde Israel estaba viviendo cosas muy fuertes en el área económica, probablemente como ahora, las empresas se estaban cerrando porque era tanta el hambre, tanta la necesidad, tanta la escasez, que la gente estaba en crisis. Yo quiero decirte cuánto duró la sequía. La sequía no duró un mes. La situación que vivió Israel no duró una cuarentena. ¿Sabe cuánto duró la situación para Israel? 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses. Usted se imagina una sequía, más que todo aquellas personas que conocen el campo, que saben que viven en una parte así en el campo, saben lo que es una sequía.
Y si dura un mes, ya es preocupante. ¿Por qué? Porque las cosechas se queman, porque los pastizales se queman y los animales no tienen cómo comer ni tampoco qué beber. Entonces viene una situación muy dura. Las bestias comienzan a morir o hay que sacrificar los animales porque están pasando por esa situación y no tienen cómo proveerles y cómo alimentar a esos animalitos. Por otro lado, no hay cosechas. En un tiempo de sequía no hay cosechas. Y esto era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ellos habían confiado que Baal era el Dios de las cosechas, pero 3 años de sequía es para dejar en la ruina cualquiera. 3 años de sequía es para dejar en la pobreza cualquiera y que no se pueda levantar de eso. Si ya uno comienza a escuchar rumores donde la gente dice, ¿qué vamos a hacer? Si esto se alarga, si esto se prolonga mucho más, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir a parar? Y ya los empresarios, los microempresarios, los pequeños empresarios están preocupados. La gente que tiene su hogar, que tiene su familia, está entrando en pánico y en preocupación. Pero mire Dios, en medio de la sequía que estaba viviendo Israel, Dios tenía cuidado de su siervo. Dios tenía cuidado de ese hombre que le servía con diligencia. Dios estaba al cuidado de Elías y lo primero que le dijo antes que viniera la sequía, le dijo, vete al arroyo de Querib y allí en el arroyo de Querib yo le he dado orden para que cuervos lleguen a donde tú estás y te lleven pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y dice la escritura, y beberás del arroyo. Elías hizo tal cual. ¿Sabe qué quiere Dios en medio de estas circunstancias? Que seas obediente al Señor. Obedécele, obedece la palabra de Dios, obedece lo que Él te está diciendo. Si tú le obedeces al Señor, Él te va a bendecir y Dios va a tener cuidado de tu casa. Dios va a tener cuidado de tu vida. No te preocupes, no te inquietes. ¿Por qué hemos de comer? Dijo Jesús. ¿Qué hemos de beber? ¿Qué hemos de vestir? No nos inquietemos por eso, no nos afanemos. Dios está al cuidado. De pronto alguien que me escucha, un predicador, diga, ¿por qué no hablas una palabra de juicio? Porque eso es lo que está viniendo. Hermano, ya el juicio está, hermano. ¿Yo qué puedo darte? Una palabra de esperanza. Que te tomen de la mano de Dios, que le creas a Dios, que le creas a la palabra, porque Él va a tener cuidado de nosotros. La palabra del Señor dice en Isaías que sobre las naciones habrá oscuridad, tinieblas sobre las naciones, pero sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Dios está al cuidado de sus hijos. Dios está al cuidado de sus siervos. Si hay algún pastor que pueda ver esta transmisión o que después la vea, Dios está al cuidado suyo, no se preocupe. Dios cuida a los que son fieles a Él. Una palabra que Dios me daba hace poco me decía, simplemente necesito que sea fiel, que sea fiel a mi palabra, que sea fiel a mi espíritu, que sea fiel a mí y yo voy a tener cuidado de ti. Yo te digo lo mismo, sé fiel a Dios. Entonces Dios tenía cuidado de Elías. En medio de esta hambruna que se iba a comenzar a vivir, Dios ya tenía una ración preparada. Elías no tenía que preocuparse. Elías no tendría que ver la escasez. Elías no tendría que ver toda la situación tan difícil que iba a pasar todo el resto del pueblo. Elías sabía que Dios estaba en control y estaba al cuidado de él. Esta palabra es una palabra de fe para provisión. Debes confiar, debes creer que Dios no te va a dejar, que Dios no te va a abandonar. Él dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo también, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te ayudo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te sustento de tu mano derecha. No temas. Dios, en medio de todo eso, ¿usted cree que a Dios se le salió de control esa situación y que Dios no sabía, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Vino esta pandemia tan terrible, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? A Dios no se le salió eso de control y Dios no lo cogió de sorpresa. Sabía que iba a venir esa situación, pero Dios está al cuidado de tu casa.
Así que no te preocupes, esposo que estás en casa, cabeza de hogar, mujer, cabeza de hogar, no te preocupes, empresario, microempresario, Dios tendrá cuidado de ti. Dios le dio orden a unos cuervos, aves de carroña que se podían comer la carne de Elías. Le dijo, ustedes me van a llevar esta carne a mi siervo Elías. Y ellos obedecieron. No pudieron echarle ni un picotazo. Con esas ganas de comerse esa carne, sintiendo el aroma de esa carne, y ellos tenían unas ganas de echarle un picotazo, pero no le echaron nada, no le echaron muela a la carne de Elías. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya les había dado una orden, y Dios ya ha dado orden para que haya una provisión en tu casa. Y yo, como siervo del Dios Altísimo, doy una orden para que en tu casa haya una provisión, para que no te falte nada a ti, para que no le falte nada a tus hijos, para que tú vivas en este tiempo de cuarentena que no sé hasta cuándo va a ser. Dios va a hacer algo grande en tu casa. Entonces Dios dio esa orden y dice que él comía pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Mientras el pueblo de Israel estaba pasando por necesidad, Elías estaba sustentado por el Señor. ¿Qué le preocupaba a Elías? Yo me lo imagino. Estaba allí con crema para broncearse, acostadito, tranquilo, en un tiempo de oración, en un tiempo de búsqueda, y él solamente esperaba que llegaran los cuervos. Llegaban por la mañana y él cogía y llenaba el vasito de agua cada vez que se le antojaba, bebía y esperaba que los cuervos llegaran, comía, seguía en ese tiempo de intimidad con Dios, seguía en ese tiempo de búsqueda y no le preocupaba nada. Llegaba la tarde y lo mismo, llegaban los cuervos, le traían de comer pan y carne selecta, deliciosa, no sé cómo venía preparada, pero yo creo que era exquisita, y él comía de la carne, comía del pan y bebía del arroyo. Voy a decirte algo bien importante que Dios pone en mi corazón para que te diga en este momento. Este es el momento donde tenemos que aprender a confiar en Dios. Cuando todo se tiene, no hay necesidad de tener fe. Pero en este momento es donde necesitamos tener fe. Señor, ¿pero con qué voy a pagar los recibos? Porque hay personas que le están llegando sus recibos y los tienen que pagar. Pero ¿con qué voy a pagar los recibos de agua, de luz, si tengo de teléfono? ¿Con qué voy a mantener a mis hijos? ¿Qué voy a hacer? No, ese es el momento donde necesitamos confiar más en Dios. Es donde la fe va a crecer, donde la fe se va a elevar, donde nuestra fe va a llegar a un nivel mayor, a un nivel superior. Aquí no solamente está siendo probada tu fe para que no te enfermes. Aquí está siendo probada tu fe para que tengas lo que necesitas en casa. En este tiempo Dios está probando tu fe. Dios te está llevando a un nivel de fe diferente. La Biblia dice que la fe es más preciosa que el oro, y el oro se prueba con fuego, y tu fe puede estar siendo probada en este momento. El Señor te está diciendo, no desconfíes, porque yo estoy allí. La palabra del Señor dice, joven fui, dice Moisés, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Jesús dijo, no se afanen por lo que habrán de comer, ni lo que habrán de beber, ni lo que habrán de vestir. Por eso se afanan todos los demás gentiles, dice la palabra. Pero ustedes no se afanen por eso, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dios está informado de lo que tú necesitas, pero Dios quiere que tú le hables y tú le digas, Señor, necesito tal cosa, provéeme. Vas a ver los milagros más impresionantes en este tiempo. Vas a ver el Dios de la provisión. Si tú no habías conocido al Dios Jireh, al Dios de la provisión, lo vas a conocer en este tiempo. Vas a sorprenderte cómo Dios va a enviar gente que ni tú ni conocías, que gente que ni siquiera sabías de esa persona, o es más, pueda que hasta hayas conocido a esa persona y era el más tacaño del mundo, pero llega con un mercado a tu casa y tú dices, esto sí es un milagro. Así como los cuervos que traían pan y carne para Elías, y él comía, que era un milagro impresionante que llegara intacta la carne. Dios va a usar quien no te imaginas para sustentarte. Dios va a usar la gente que tú no te alcanzas, que no te alcanzas a imaginar, que no ha pasado por tu mente. Dios va a usar a quien sea. ¿Sabe por qué? Porque Dios cuida a sus hijos.
Yo te voy a poner esto en otro plano. Si tú eres padre, tú estás inquieto no tanto por ti, estás inquieto por tus hijos. ¿Qué van a comer tus hijos? ¿De qué se van a alimentar tus hijos? ¿De dónde va a salir el sustento para tu casa? Tú eres padre y te inquietas por eso. Dios es padre. Y la palabra del Señor dice que qué padre de nosotros, siendo imperfectos, siendo malos o imperfectos, que es la palabra malos ahí en Mateo, imperfectos, daríamos a nuestros hijos, si nos piden pan, le damos una piedra, o si nos piden pescado, en cambio de un pescado, le damos una serpiente, o si nos pide un huevo, le damos un escorpión. Ninguno de nosotros haríamos una cosa de esa, ¿cierto? Una cosa tan espantosa. Haríamos con nuestros hijos, le daríamos lo mejor. Dice, ¿cuánto más Dios, cuánto más nuestro Padre, dice el Señor, cuánto más su Padre dará buenas cosas a los que se lo pidan? Entonces Dios es Padre. ¿Cómo te va a dejar abandonado? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la preocupación? Si Dios no abandonó a Elías, que vivía en el antiguo pacto, ¿cuánto menos te va a abandonar a ti, que eres del nuevo pacto? Donde la Biblia dice que vivimos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Crees que Dios te va a dejar? Él es tu papá, Él no es irresponsable, Él no abandona. Probablemente tuviste un padre que abandonó. Dios no abandona, Dios no desampara. La Biblia dice, no te dejará ni te desamparará. Él no te desamparará en este tiempo. Por eso no desconfíes. En cambio de entrar en preocupación, en angustia, en crisis, arrodíllate y dile, papá, necesito tal cosa. Señor, papá mío, papá celestial, como le decían los niños pequeños, en lenguaje arameo, le decían a sus hijos, a sus padres, perdón, le decían, papito mío, Abba Padre, papito mío, dile, papito mío, Señor, necesito esto. Y el Padre Celestial se lo va a sustentar. El Padre Celestial le va a dar lo que usted necesita. Así que no se angustie. Quiero darte esta palabra de fe para provisión. No te angusties. Créele al Señor. Este es el momento donde nuestra fe va a crecer. Y donde te vas a sorprender de los milagros tan impresionantes que el Señor va a hacer. Dice la escritura que él allí comía y bebía del arroyo. Pero llegó un momento, verso 7, donde dice, pasados algunos días, se secó el arroyo. Como cuando usted dice, ¡ay, Dios mío! Se está acabando el azúcar, se está acabando el arroz, se está acabando el aceite, ya acabamos con las lentejas, ya acabamos con la pasta, ya acabamos con todo, y solamente queda un poquito, Dios mío. Y como que usted dice, ¿será que me lo como o no me lo como? Porque si me lo como, ¿qué tal que nos quedemos sin nada? Y esa era la situación. Dice que se secó el arroyo. Y no solamente se secó el arroyo, los cuervos no volvieron. Y yo creo que Elías miraba hacia el cielo a ver a qué hora los cuervos aparecían y no aparecían. Por la mañana y no llegaron. Eran puntuales y no llegaron. Y él seguía esperando que los cuervos llegaran y los cuervos no llegaban. Él de pronto pensaba, no, yo creo que Dios va inquietarlos y ellos van a venir un poquito más tarde. Y de pronto me traigan una doble ración. Y se llegó la tarde y los cuervos no llegaron. Y el arroyo se había secado. Y no había nada que tomar. Y no había comida. Y cuando el arroyo se secó, ¿usted qué pensaría si ya todo se ha acabado? Una palabra, yo le decía a mi esposa en nuestros comienzos de matrimonio, yo le decía, amor, no te preocupes porque cuando todo se está acabando es porque Dios va a traer una bendición bien grande. Y tal cual Dios lo hacía con nosotros. Yo me acuerdo tanto cuando Dios me permitió estar sirviendo con mi esposa en el campo misionero y estábamos allí por el departamento de Boyacá y estábamos colaborando con un pastor y se nos venía acabando todo. Ya casi no había nada en la alacena. Y yo dije, bueno, Dios obrará. Y ese día había ayuno, era un sábado y estábamos en ayuno. Y yo dije, bueno, vamos a buscar a Dios. No hay casi que comer, pues mejor. Estamos en ayuno, vamos a buscar a Dios. Y estando en el ayuno, al momento golpean a la puerta de la iglesia, porque nosotros vivíamos dentro de la misma iglesia, y golpean a la puerta de la iglesia y me dicen, no, que lo necesitan. Y yo, ¿pero a mí quién? ¿A mí quién me puede necesitar si no mucha gente me conoce acá?
Y salgo a la puerta y hay una hermana que asistía ahí a la congregación, había llegado en un taxi y llega con una caja de mercado y cuando la abrimos, mis hermanos, estaba todo lo que se nos estaba acabando. Así que no se preocupe, yo te comparto ese testimonio. Te comparto otro testimonio. Cuando estuve trabajando en ventas, uno recibía un pago por cierta cantidad de ventas que hacía. Si no cumplía con el tope, entonces no había una provisión para la casa. Antes le descontaban una cantidad de cosas y yo no había cumplido con el tope. Entonces yo le dije a mi esposa, yo no sé qué va a pasar porque no cumplí con el tope y me voy a quedar nos podemos quedar sin sueldo. Pero vamos a hacer algo. Vamos a ir al cajero por fe. Le vamos a creer a Dios porque Dios nos cuidará y nos sustentará. Y vamos a ir por fe y vamos a pasar la tarjeta a ver Dios qué va a hacer con nosotros. Y fuimos en fe, llegamos al cajero, en un tiempo donde no iba a recibir nada de sueldo, escucha muy bien, donde no iba a recibir nada de sueldo, antes me iban a hacer un poco de descuentos y paso la tarjeta y digito la clave. Y de pronto suena, como le digo a los hermanos, ese sonido celestial que suena en los cajeros. Y comienza yo coloco una cifra que no era una cifra que me podría llegar. Es que no me podía llegar ni un peso. Y coloco esa cifra y comienza a sonar ese sonido celestial. Y cuando salen esos billeticos y luego me sale el recibo que tenía más saldo. Vea mi hermano, ese día nos fuimos con un carro lleno de mercado a la casa y con plata en el bolsillo. ¿Sabe por qué? Porque al Dios que tú y yo le servimos es un Dios que está informado de nuestras necesidades. Al Dios que tú y yo le servimos es un Dios, no un Dios, es el único Dios verdadero y fiel que no nos falla. A ese Dios maravilloso que le servimos no nos va a dejar. Por eso para mí no va a ser sorprendente que tu cuenta o la mía lleguen depósitos que uno dice, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Y Dios puede hacer ese tipo de milagros. ¿Tú lo crees? Yo lo creo, porque yo lo he vivido. Porque yo he experimentado esa situación. Entonces yo creo que Dios puede hacer esto. Cuando se secó el arroyo y no venían cuervos a traerle pan y carne, Dios viene con otra palabra. ¿Sabe qué te va a sustentar? Esa palabra que te estoy dando de parte del Señor. Es una palabra la que te levanta. Es una palabra la que te sustenta. Y es la palabra la que produce milagros. Y en medio de que no había nada, vino una palabra de Dios. Verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová. Cuando el arroyo se secó. Cuando tu arroyo se está secando. Si ya se está secando, no te preocupes. Hay una palabra de Dios para tu vida. Dios te va a sustentar. Dios te va a levantar. Sé fiel. Vive en santidad. Búscale con todo el corazón, vive para Dios, sírvele, pero pastor, ¿cómo le voy a servir? Usa las redes sociales, no publiques tonterías que no sirven, usa las redes sociales y predica la palabra y Dios te va a sustentar en medio de esa situación. Entonces dice la palabra que Dios le dio otra palabra a Elías y le dijo, levántate. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Escucha muy bien esto. Primero usa unos cuervos y ahora está usando una mujer. Número 1, era una mujer. Y para el pueblo de Israel, un judío no podía acercarse a una mujer. Y menos un profeta, porque inventaban cosas y el ministerio de ese hombre se veía afectado. El ministerio de ese hombre era esa persona era murmurada, ese profeta o ese ministro era murmurado, era criticado y se dañaba ese ministerio terriblemente. Número 1, era una mujer. Número 2, era una mujer viuda. Póngase usted a pensar, un hombre yendo a que una mujer viuda lo mantenga. Número 3, era una mujer pobre, que no tenía nada. Número 4, dice la palabra que apenas tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, un poquito de harina en la vasija y un poquito de aceite en una tina, en una vasija, en una jarra, tenía un poquito de aceite y eso ya se estaba acabando. Ahora Dios lo está enviando para que una mujer viuda lo sustente. Dios hace cosas y usa gente que tú no te alcanzas a imaginar. Dios usa gente que tú dices, esa persona, no, yo no creo que Dios la pueda usar. Así es Dios.
Dios usa al que menos te imaginas. Incluso dice la palabra en Isaías capítulo 55, gentes que no te conocieron correrán a ti. Gentes que no saben de ti correrán a ti y te buscarán por causa de Jehová. Así que Dios está haciendo un milagro impresionante. Primero lo hace a través de unos cuervos y ahora lo hace a través de una mujer que no tenía ni la economía, no tenía ni la forma de poder sustentar a Elías, pero Dios ha dado una palabra. Pueda que te parezca una locura como Dios te va a mantener en este tiempo, pero Dios lo va a hacer de la manera que tú no te lo alcanzas a imaginar. Y él llega allí a Sarepta de Sidón. Otra de las cosas tremendas era que era Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón no pertenecía al pueblo de Israel. Esa mujer no era judía, no era del pueblo de Israel. Y los judíos y los gentiles, los que no eran del pueblo de Dios, no se juntaban. Y dice que el Señor lo envía a una mujer que no era de su propio pueblo a que lo sustentara. Y él llega allá y encuentra a esta mujer que estaba recogiendo apenas unos 2 o 3 leñitos, los estaba listando para, dice la palabra, que para hacer una torta. Y cuando él llega allá, le dice, mujer, tráeme un vaso de agua. Recuerde que se acabó el agua allí en el arroyo. Y él le dice, tráeme un vaso de agua para que beba. Entonces la mujer, a pesar de la sequía, porque ellos también estaban sufriendo la sequía, ella se va a traerle el vaso de agua, y cuando se va a ir a traerle el vaso de agua, el profeta le dice, un momento, quiero que también me traigas algo de comer. Entonces la mujer dijo, pero bueno, yo no tengo pan cocido, no tengo nada preparado, y además apenas estaba recogiendo estos leñitos para hacer una pequeña hoguera, hacer una torta para mí y para mi hijo y echarnos a morir. Mire la condición en la que estaba esta mujer. Esta mujer era pobre, era viuda y tenía una responsabilidad, tenía un hijo. Y no solamente eso, ya la provisión se estaba acabando completamente. Solamente había un poquito de harina y un poquito de aceite. Y ella estaba diciendo, ya nos comemos esta arepita, nos abrazamos en la cama y ahí que nos muramos, ya no hay nada más que hacer. Ella ya estaba pensando, ya me llegó la hora, ya no hay nada más que hacer. Y probablemente lo mismo te está pasando a ti, estás pensando, ya no hay nada más que hacer. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay oportunidad. Y probablemente tú estás diciendo, ya, ¿qué vamos a hacer en medio de esta situación? No te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios ya está dando una palabra para tu vida y para tu casa, y Él va a cuidar de los tuyos. Elías le dice, haz como has dicho. Muy bien, haz como has dicho, pero primero hazme a mí una torta cocida, y si queda, hazle para tu hijo y para ti. ¿Usted haría eso? Cuando la mujer le acaba de decir a Elías, solamente hay un poquito de harina, un poquito de aceite, iba a hacer una tortica, la iba a partir en la mitad, le iba a dar un pedazo a mi hijo, me iba a comer la otra parte yo, y nos íbamos a echar a morir, nos íbamos de pronto a abrazar y esperar encontrarnos en la eternidad, porque no hay nada más que hacer. Usted, yo creo que diría, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo voy a hacer eso? Dios quiere que tú seas fiel en medio de la escasez. Dios quiere que tú seas fiel a sus principios, a su palabra, que le creas a Dios y que camines en fidelidad con Dios. Entonces Elías le dice, vaya y prepara eso, pero hágame primero a mí. Eso está diciendo usted, dele primer lugar al Señor, porque Dios va a cuidar de su casa. Entonces, luego él suelta la otra palabra donde la mujer dijo, este negocio es interesante. Y le dice Elías, porque así dice Jehová, que la harina no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir hasta que el Señor haga llover sobre la tierra. ¡Qué palabra! Una sola palabra le suelta el profeta Elías a esta mujer. Le dice, Dios va a hacer un milagro. Hágame la tortica a mí, comamos, usted también come, porque el Señor ha dicho que Dios no permitirá que la harina escasee, ni el aceite de la vasija disminuya, hasta que el Señor haga llover sobre la tierra. Yo quiero decirte, Dios te sustentará en medio de esta cuarentena. Dios cuidará de los tuyos. Y lo que dice la palabra de Dios en el libro del profeta Joel, donde dice, comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor. Ustedes se van a sorprender que van a comer mejor que antes.
Si antes comían bien, van a comer mejor que antes. ¿Por qué? Porque Dios estará a su cuidado y ustedes comerán mejor que lo que comían antes. Entonces el Señor le dice, o Elías le dice esta palabra del Señor a la mujer de Sarepta de Sidón, a la viuda. Y dice la palabra que tal cual se cumplió la palabra. Y comieron. Ahora, ¿cuánto duró Elías en el arroyo de Kerib? Duró 6 meses. ¿Cuánto duró en la casa de la viuda? 3 años. 3 años. Donde ella cogía, sacaba harina, hacía arepas y no hacía 3 arepas ni 2 arepas. Hacía varias. Yo no sé cómo era el comer de Elías, cómo era el comer del hijo de la viuda, o la viuda, de pronto no sé si era la que más comía. Pero lo cierto era que de pronto hacían una buena cantidad de arepas y comían y se saciaban y alababan el nombre del Señor porque el Señor cuidaba de ellos. Al otro día iban a ver y la harina seguía la misma cantidad. Mire qué milagro tan impresionante. La harina no disminuía conforme Dios había dicho. Ni el aceite disminuía tampoco conforme Dios había dicho. La harina no escaseaba. Entonces sacaba harinita, hacía arepas. Y cuando miraba, la misma cantidad de harina. Al otro día, volvía a hacer arepas y la misma cantidad de harina. Y durante 3 años Dios le sustentó. Sustentó a Elías, sustentó a la viuda, sustentó al hijo durante 3 años y nunca escaseó, nunca faltó. Hasta que vino lluvia. Porque la palabra de Dios se cumple. Séquese la hierba, marchítese la flor. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Si Dios dijo que te cuidaría, te cuidará. Si Dios dijo que te sustentaría, te sustentará. Si Dios dijo que te proveería en medio de esas circunstancias, te proveerá. Tú no sabes cómo Dios va a hacer. Dios no sabe a quién Dios va a usar. Pero lo único que sé es que Él tendrá cuidado de ti, de los tuyos. No te preocupes. Sé fiel al Señor. Cumple su palabra. Vive para el Señor. Ora. Aprovecha esta oportunidad. Hago un paréntesis para decirte, de pronto decías antes que a mí no me queda tiempo para orar. A mí no me queda tiempo, antes de que viniera toda esta situación, decías, a mí no me queda tiempo para orar. A mí no me queda tiempo para asistir a la iglesia. A mí no me queda tiempo para leer la Biblia. Y ahora que tienes tiempo, dime cuál excusa vas a poner. ¿Que no puedes orar? Tienes tiempo. ¿Que no puedes leer la palabra? ¿Que no puedes estudiar la palabra? Tienes tiempo para hacerlo. ¿Que no puedes predicar un mensaje? Si lo puedes hacer, envía un mensaje. No te estoy diciendo que armes un bosquejo y hables un mensaje. No, me envía un pasaje de la palabra, bendice a la gente con un mensaje de la palabra de Dios. No me digas que no tienes tiempo. Ahora que tienes tiempo, ¿por qué no lo haces? ¿Sabe qué tenemos que hacer en este tiempo? Confiar en Dios, creerle a Dios, orar, buscar su presencia, estudiar la palabra, ser fiel al Señor, ser fiel a los principios de la palabra. Dios nos va a cuidar, Dios nos va a sustentar. Y dice la palabra del Señor que cuando ya se llegó el tiempo que viniera la lluvia, entonces ahora sí, Elías tenía que partir de allí y el Señor le dio otra palabra a Elías, pero Dios sostuvo la casa de esa mujer. Pero si usted mira versículos después, enseguida, usted ve que Dios hace otro milagro. Se muere el hijo de la viuda. Elías está allí y se muere el hijo de la viuda. Entonces la mujer le dice, oye, ¿a qué viniste acá? ¿A recordarme mis pecados? ¿A recordar lo malo que yo hice? ¿Para eso estás acá? Entonces Elías coge el niño de la viuda, lo lleva al cuarto donde él se hospedaba en la casa de la viuda y se echa sobre el niño, ora primero al Señor y luego se echa sobre el niño 3 veces y luego le da orden al cuerpo del niño, al alma del niño que vuelva al cuerpo del niño y al cuerpo del niño que se levante y el niño resucita. Y mire lo que dice en el verso 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué impresionante. Hubo un milagro financiero impresionante y un milagro físico de una manera sobrenatural, porque una resurrección de una persona no es cualquier milagro. Hubo milagros allí, en medio de que todo el pueblo de Israel, en medio de una circunstancia donde todo Israel estaba pasando por necesidad, por hambruna, la gente estaba muriendo de sed, el ganado estaba muriendo de sed, donde no habían cosechas. Elías, Dios lo estaba sustentando.
Así que no importa qué esté pasando alrededor del mundo, Dios te cuidará, Dios te sustentará, Dios te protegerá, Dios te bendecirá. No te preocupes, Dios va a hacer milagros. Si Dios tiene que hacer milagros como los que hizo en los tiempos de Elías, que no se acabe la harina ni el aceite, Dios lo va a hacer. Que tú cojas y abras la nevera, saques algo y luego al otro día, no, todavía hay. Luego vas y miras y preparas más y no se acaba, esto no se acaba. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer milagros impresionantes en tu casa, milagros financieros. No sé si lo puedas creer, pero si recibes la palabra con fe, esa palabra que te he compartido, Dios lo va a hacer. Dios va a cuidar de tu casa. Culmino diciéndote, no tengas falta de fe. No te afanes, no te angusties. Probablemente estás comiendo pollo y ¿qué vamos a comer mañana? Disfruta el pollo, dale gracias a Dios. De pronto mañana el Señor va a hacer otra cosa. Permíteme compartirte otro testimonio rápido. Un testimonio muy sencillo, pero que puede bendecirte. En nuestros primeros años de casados, estamos viviendo en el primer piso de una casa y no sé, pero nos dio porque queríamos pollo, que teníamos ganas de comer pollo. La verdad no era que no tuviéramos la plata, pero solamente dijimos, ay Señor, tenemos unas ganas de comer pollo. Y al ratico, mis hermanos, y yo no lo hablé a gritos, simplemente lo dijimos allí, muy bajita la voz, y Señor, queremos comer pollo. Y resulta que al ratico baja una hermana que vivía en el tercer piso de la misma casa y golpea, me dice, mi hermano Juan, es que le trajimos este pollo para su casa. ¿Ah? Usted no necesita decirle a la gente qué es lo que necesita, dígaselo a Dios. Pídaselo a Dios y el Señor lo va a hacer. El Señor va a mover el corazón de cualquier persona, del que tiene, del que no tiene, del más tacaño, del que nunca le ha dado. Dios va a mover el corazón de cualquiera y Dios va a bendecir y cuidar tu casa. Quiero orar para que milagros financieros sucedan en tu casa. Quiero orar para que milagros físicos también sucedan en tu cuerpo. Quiero orar para que dineros sean consignados en las cuentas y cuando eso suceda no te olvides del Señor. Sé fiel al Señor. Quiero orar para que milagros financieros sucedan, para que sean consignados dineros y que tú digas, ¿pero de dónde? O incluso esa gente que te debía una cantidad de plata y te llama y te diga, tengo la plata en este momento, que llevas meses o años que te están adeudando ese dinero y te llaman y te dicen, mire, yo quiero pagarte, no he podido descansar, estoy inquieto porque necesito pagarte eso, ¿dónde nos encontramos? Porque necesito dártelo, ¿a qué cuenta te lo consigno? Voy a orar para que esos milagros comiencen a suceder. ¿Me permite contarte otro milagro para estimular tu fe? En un día de un servicio como el de hoy de viernes, el Señor me daba una palabra y le decía a los hermanos que fueran a sus casas y pusieran la mano sobre el contador de la luz, sobre el contador del agua, sobre el contador del gas, porque el Señor iba a hacer un milagro y el Señor iba a hacer que las facturas llegaran más económicas, más baratas. Y ellos, hubo gente que como que sí, como que no, como que lo hago, como que no lo hago y no lo hizo. Pero hubo gente que se fue en una fe impresionante, le creía al Señor la palabra que el Señor nos había entregado y corrieron a su casa y pusieron manos sobre los contadores y luego la gente llegó con los testimonios, pastor, la factura me llegaban 200 algo y esta vez me llegó en 35,000 pesos y así sucesivamente. Varias personas llegaron contando, me llegaban tanto y el Señor hizo este milagro, que hay imposible para Dios nada. Si usó cuervos para sustentar y mantener a Elías y usó una viuda pobre, una viuda que quería era ya la muerte, ¿será que no puede usar a cualquiera en esta tierra para que te bendiga? ¿Ah? Él lo puede hacer, así que vamos a orar. Permíteme, voy a tomar un poquito de agua y vamos a orar, vamos a creerle al Señor. Quiero pedirte rápidamente que escribas por qué quieres que oremos, si hay alguna persona enferma en tu casa y podamos orar por esto. Y vamos a orar porque haya milagros poderosos en tu vida y en tu casa. Cuando hayas recibido los milagros también escríbenos, manifiesta, testifica lo que el Señor hizo por ti.
Cuando tú testificas, te estás preparando para el siguiente milagro. Cuando eres agradecido, te preparas para el siguiente milagro. Entonces, cuéntanos lo que el Señor hizo, lo que el Señor ha obrado. ¿Qué hizo, Señor, en ese servicio? ¿Qué hizo después de que se desató esta palabra? ¿Qué hizo en tu casa? Para que nos cuentes. Pueda que de pronto ahorita nos cuentes de milagros que ya el Señor inmediatamente va a hacer, pero hay algunos milagros que los vas a ver futuros y quiero que nos compartas tus testimonios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Dios eterno, te doy gracias por la palabra que hemos recibido, Señor. Tu palabra dice que tú nos has dado oídos para oír tu palabra, Señor. Tú dices, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sé que tengo delante de mí, Señor, un pueblo hambriento de tu palabra, un pueblo sediento de tu palabra y una gente maravillosa que te cree, Señor. Padre, porque la fe, Señor, es acción y la fe, Señor, Padre, mueve tu corazón, Señor. Como veíamos en el culto pasado del viernes, Señor, tú no trabajas ni con dólares, ni con libras esterlinas, ni trabajas, Señor, con pesos, ni con bolívares, Señor. Tú trabajas con nuestra fe, Señor amado. Así que en este momento levanto oración, Señor Padre, por aquellos, Señor, que están pasando por un momento de crisis. Pero antes de orar por ellos, quiero agradecerte por la palabra de vida, Señor, que nos has dado. Por esa palabra de poder, por esa palabra maravillosa que nos has entregado en esta noche, Señor. Fe para provisión, Señor. Sabemos que tú eres fiel, que tú eres poderoso, Señor, Padre, y que para ti no hay nada imposible, Señor. Como obraste en la vida de Elías, Señor. Sé, Señor, que tú obrarás, Señor, en cada una de las personas que nos están viendo, Señor. Tú obrarás en las familias, Padre Santo. Señor, así como obraste, Señor, en la casa de la viuda, Señor, que la harina no escaseó, Señor, ni el aceite disminuyó, Señor. De igual manera, tú puedes obrar milagros impresionantes. Yo quiero decirte que en este momento te prepares para recibir milagros, para recibir prodigios, para recibir señales. Padre, gracias, gracias, gracias por cada persona que está en este momento enviando sus pedidos de oración. Gracias, Padre. Señor, levanto oración por cada hombre, por cada mujer que está en este momento allí. Señor, te damos gracias, levantamos nuestras manos y te agradecemos primero por la palabra, porque quizás hace un momento, Señor, había muchos que estaban tristes, angustiados, preocupados. ¿Qué voy a hacer en medio de estas circunstancias? ¿Qué voy a hacer si no voy a tener comida para mis hijos? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué voy a pagar el arriendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué voy a pagar los servicios? Señor, tú estás informado de todo lo que está pasando en este momento. Si tú cuidaste de Elías, si tú guardaste a Elías, si tú sustentaste a Elías, ¿cómo no nos vas a sustentar a nosotros? Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, decreto milagros financieros sobre cada vida, sobre cada casa en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret que no escaseará, Señor, Padre, los lácteos, que no escaseará, Señor, el pollo, el pescado, Señor, y todo lo que ellos necesitan, las frutas, Señor, las verduras, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, declaro en el nombre de Jesús milagros y más milagros financieros, Señor. Declaro que no faltará nada, Señor. Declaro en el nombre de Jesucristo, Señor, lo que dice en el libro del profeta Joel, que comeremos hasta saciarnos y alabaremos tu santo nombre. Declaro lo que dice la palabra en el Salmo 23, Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, declaro también lo que dice tu palabra, Señor, que tú aderezas mesa delante de nuestros adversarios, Señor, de aquellos que nos hostigan, de aquellos que se burlan de nosotros. Tú preparas un banquete poderoso, Señor, para nuestros hijos. Declaro, Señor, lo que dice, Señor, allí en el libro de Mateo, Señor, Padre, que no nos afanamos, Señor, por lo que habremos de comer, lo que habremos de vestir, Señor, ni lo que habremos de beber, Señor, Padre, porque tú sustentas y cuidas de nosotros. Así que en el nombre de Jesús
Jesús, milagros financieros. Señor, esa familia que está pasando por necesidad, esa familia, Señor, que vive al día a día, Señor, que si el hombre no sale a trabajar, ¿dónde habrá una provisión? Declaro que para esa casa hay un milagro financiero, que vas a usar, Señor, a cualquier persona para bendecir ese hogar, Padre. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que del norte, del sur, del oriente, del occidente, Señor, se producen milagros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tú traes bendición económica a cada hogar de los 4 puntos cardinales de la tierra, Señor. En el nombre de Jesucristo, ato ahora mismo al enemigo, ato a Satanás y le ordeno soltar las finanzas del pueblo de Dios y de aquellas personas que nos están viendo en este momento. Ordeno ahora mismo a Satanás, suelta ahora mismo esas finanzas, quite las garras de las finanzas del pueblo de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahora en el nombre de Jesús ordeno ángeles, activo ángeles para que traigan recursos sobrenaturales a las personas que nos están viendo en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te doy gracias. Vamos a decretar milagros. Mi hermana Ángela Pérez está ahora pidiendo por su padre. Nos gustaría saber, creo que es por salud o algo así. Vamos a orar y a decretar un milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, lo imposible para ti no existe, Señor. Señor, no hay nada que sea difícil para ti, Señor. Ahora en el nombre de Jesús paralizo la enfermedad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret ato todo espíritu inmundo de enfermedad. En el nombre de Jesucristo. Y le ordeno ahora mismo a la enfermedad salir del cuerpo de el papá de mi hermana Ángela Pérez. Ahora mismo sale toda enfermedad del cuerpo de él. Cáncer se va en el nombre de Jesucristo. Espíritu de muerte, sal de él en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, suelta su cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Y ordeno para la vida de él un milagro sobrenatural. Nuestra hermana Clara Bojacá está pidiendo por Oliveros. Por Oliveros, por Oliveros, dice aquí, por sanidad. En el nombre de Jesús también ordeno un milagro para ese cuerpo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret declaro que ahora mismo ese cuerpo recibe un milagro. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, que por su llaga fuimos nosotros curados, que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Si este hombre aún no te ha recibido, Señor, en su corazón, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro un milagro ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si esta persona no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, te pido, Señor, que este momento sea un momento para que te conozca, Señor, para que te reciba. Ahora mismo un milagro poderoso sobre esta vida. Gracias, Señor. Omaira está pidiendo por su hijo Sebastián Montaña. Ahora mismo oramos por el hijo de Omaira. En el nombre de Jesús también oramos por un milagro. Yo quiero que en este momento las personas que se encuentran enfermas pongan su mano sobre la parte afectada, si lo puede hacer, si tiene un tumor, si tiene un quiste, la enfermedad que sea. Voy a ordenar en el nombre de Jesús milagros. La palabra del Señor dice que los milagros viajan. La palabra de Dios viaja y toca ese cuerpo. Envió la palabra y los sanó y los libró de su ruina, dice la palabra del Señor. Así que oro por Sebastián en el nombre de Jesús de Nazaret. No sé qué enfermedad tiene este joven o este hombre. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendo la enfermedad y le ordeno ahora mismo, sal de este cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, me está mostrando que Sebastián está recibiendo en este mismo
mismo instante un milagro. Él está poniendo en mi corazón que este joven, esta persona está recibiendo en este momento el milagro, que haga lo que no podía hacer porque el Señor ya está obrando en su cuerpo. Sale la enfermedad, el dolor, la enfermedad sale de ese cuerpo y en el nombre de Jesús declaro sanidad. Caterine Lozano está pidiendo para que el Señor obre en su garganta. Ahora mismo pase saliva, mi hermana Caterine, porque en su garganta va a haber un milagro de parte del Señor. Ahora, sea sana en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo decreto que sus cuerdas vocales se desinflaman en el nombre de Jesús de Nazaret. Decreto en el nombre de Jesucristo que se opera un milagro en su garganta y ahora mismo su dolor desaparece. Ese problema que había en su garganta ahora mismo se está yendo en el nombre de Jesús y está sana. Cuéntenos lo que el Señor ha hecho. Kelly Joana está pidiendo también por su mamá que tiene que ser o que tuvo una cirugía en la pierna. Entonces vamos a orar por ella en el nombre de Jesús. Ahora mismo en el nombre de Jesucristo ordeno un milagro, una sanidad sobre la pierna de esta mujer en el nombre de Jesucristo, sobre la mamá de Kelly Joana en el nombre de Jesús. Sea sana ahora mismo. Su recuperación no va a ser progresiva como venía siendo progresiva. En este mismo instante se opera un milagro, se opera una sanidad en su cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. La inflamación de la pierna de esta mujer desaparece inmediatamente y en el nombre de Jesucristo declaro que eres sana, por cuya herida, por cuya llaga eres curada. Gloria Ruth Peña está pidiendo por la economía de la nación y de su familia en general. Así que oro en este momento por Gloria Ruth Peña, por su familia, en el nombre de Jesucristo y por la economía de la nación. Ahora, Padre eterno, te doy gracias en el nombre de Jesús. Hemos decretado una palabra, se ha transmitido una palabra, se ha impartido una palabra de fe para provisión. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret ordeno que la bendición de Jehová venga sobre la casa de la familia de mi hermana Gloria Peña. En el nombre de Jesucristo decreto que hay un milagro financiero. Ordeno que hay un milagro financiero en el nombre de Jesús. Que no importa de qué lado va a venir esa bendición, pero que el Señor lo hará. Señor, declaro consignación en la cuenta de ella en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y decreto, Señor, que no tendrán falta de ningún bien. Lo mismo nuestra nación. Oro por nuestra nación para que tú obres milagros, prodigios y señales en el área económica, en todas las hogares, en todas las familias, en todas las casas, en el nombre de Jesús. Mónica Fierro está pidiendo por liberación de ¿cómo se llama? Marwins Alayón. Marwins Alayón. Entonces, en el nombre de Jesús, no sé qué atadura hay, no sé por qué está pasando Marwins Alayón, pero en el nombre de Jesús ordeno que si hay un espíritu inmundo involucrado en esta situación, sal de él ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Cualquier cadena se rompe en el nombre de Jesucristo. Todo lo que no sea de Dios sale ahora mismo de ese cuerpo en el nombre de Jesús y decreto sanidad. Paz Zabaleta está pidiendo por Erika porque tiene dolor de cabeza. Ponga su mano sobre la cabeza, Erika, usted misma, para que compruebe un milagro que el Señor va a hacer. Ahora en el nombre de Jesús se sana, por cuya herida ha sido curada. Ahora su torrente sanguíneo ahora mismo comienza a fluir normalmente. El sistema nervioso le doy una orden y ahora mismo funciona normalmente y el dolor de cabeza desaparece inmediatamente en el nombre de Jesús. Testifíquenos lo que el Señor está haciendo. Sandra Cruz está pidiendo por crecimiento espiritual.
Ahora mismo oro por su vida, por su casa, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que haya crecimiento espiritual, Señor, lo más importante, porque tu palabra dice, Señor, que tú nos vas a dar salud y nos prosperarás, así como prospera nuestra alma. Pido por Santa Cruz, Señor, para que en este tiempo, Señor, sea un tiempo de búsqueda, un tiempo de intimidad con Dios, para que le des revelación de tu palabra y venga, Señor, ese crecimiento espiritual que tanto ella está necesitando para este tiempo y para los tiempos que vienen, en el nombre de Jesús. Xavier Castillo está pidiendo por trabajo y por salud de su familia y de la suya. Bueno, de pronto es complicado ahorita conseguir aparentemente un trabajo, pero para Dios no es nada imposible. Pero sí puedo orar para que Dios haga un milagro financiero en tu vida, en tu casa, y para que haya también un milagro de salud en tu casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesucristo por Xavier Castillo, porque en el nombre de Jesús de Nazaret Dios obra un milagro financiero. Activo ángeles para traer recursos sobrenaturales a la vida de Xavier Castillo, y en el nombre de Jesús de Nazaret ordeno ahora mismo también un milagro financiero para su casa, para su familia. Declaro, Señor Padre, que tú vas a abrir las compuertas de los cielos y vas a hacer un milagro sobrenatural sobre la vida de Xavier y sobre la vida de su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo creo, Padre. Gracias. Voy a orar por las últimas peticiones que ya enviaron y vamos a creer que Dios ha obrado. Vamos a creer que el Señor ha obrado milagros. Así que cuéntenos si ya el Señor hizo un milagro físico o hizo un milagro financiero. Pastor, ¿cómo lo voy a comprobar? Dios está obrando milagros. Dios está operando cosas grandes. Así que si ya recibiste un milagro, entonces vamos a creerle al Señor y vamos a testificar de lo que el Señor hizo. Kelly Rodríguez está pidiendo por oración por su negocio y por equipo de trabajo. No sé en qué trabajas, no sé qué haces, pero en el nombre de Jesús declaro que aunque las puertas de tu negocio de pronto estén cerradas, no sé qué haces, si tienes, no sé, una peluquería o cualquier cosa de esas, o de pronto tienes un negocio de abarrotes, en el nombre de Jesús Dios va a traer clientes para bendecirte. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret clamo por un negocio para esta mujer. Si no lo hace, yo clamo para que Dios obre un milagro en este momento, y en el nombre de Jesús de Nazaret clamo para que en el nombre de Jesucristo Dios sea obrando de manera extraordinaria sobre la vida de Kelly Rodríguez, en el nombre de Jesús de Nazaret. Kelly está pidiendo por su equipo de trabajo. Entonces declaramos en el nombre de Jesús, oramos por su equipo de trabajo, oramos por su negocio, en el nombre de Jesús, que Dios guardará su entrada y su salida desde ahora y para siempre, que nada le sucederá, que nada le pasará, que el ángel de Jehová acampa alrededor de ella y de su equipo de trabajo y les defiende. Bendigo su negocio, bendigo la obra de sus manos, bendigo su equipo de trabajo, bendigo las familias de su equipo de trabajo en el nombre de Jesús, y declaro que la bendición de Jehová está sobre su vida y que Dios le sustentará y le sostendrá de una manera sobrenatural, que aunque haya oscuridad en las naciones, sobre ella amanecerá Jehová, y sobre su equipo de trabajo amanecerá Jehová, y sobre ella será vista su gloria. Juan Carmona pide por su hogar. Gracias, Señor. Estuvimos orando creo que fue el miércoles, estuvimos orando por esta misma petición y vamos a dar gracias porque el Señor está obrando. Oramos por el hogar de Juan Carmona en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú puedes restaurar este hogar, Señor. ¿De qué sirve tener comida? ¿De qué tener salud? Tenerlo todo, Señor, si nuestro hogar está en caos. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que obres milagros, Señor, en este hogar. Que haya, Señor, Padre, restauración, que haya recompensa,
reconciliación, Señor. Padre Santo, que vuelva, Señor, Padre, ese fuego del amor, Señor, en ese hogar, Padre. Y que este hogar, Señor, Padre, Señor, sea restaurado por tu poder, Señor amado. Y que ellos puedan testificar de lo que tú hiciste en el nombre de Jesús. Harry Devia está orando por la empresa donde trabaja y por los hermanos venezolanos. Vamos a levantar oración por la empresa de nuestro hermano Harry, donde él está trabajando. Padre, gracias, Señor. En este momento que se están cerrando empresas, que empresarios están pensando, Señor, ¿qué van a hacer? Si despedir a su personal o por un tiempo cerrar las puertas y de pronto volver a contratarlos de tiempos posteriores. Señor, yo te pido que hagas un milagro en la empresa, Señor, donde trabaja nuestro hermano Harry Devia, en el nombre de Jesucristo. Y declaro, Señor, Padre, que la bendición del Señor está sobre esa empresa, sobre el dueño de esa empresa, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, mucha gente que pueda estar dependiendo de esta empresa, Señor, sustenta a las familias que trabajan en esta empresa en el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oro por los hermanos venezolanos, Señor. Oro, Señor, para que en este momento, en este tiempo, Señor, su confianza esté puesta más en el Señor. Oro por milagros financieros. Oro porque los guardes, Señor, de todo mal. Oro porque los guardes, Señor, del coronavirus, de cualquier enfermedad. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Quiero que nos cuentes lo que el Señor hizo. Ya pues si tiene más peticiones, luego vamos a estar orando por ellas. Hay un equipo de intercesores que oran a las 5 de la mañana y van a levantar oración por ti. Pero ahora cuéntanos, si ya el Señor obró un milagro, haznos saber. Quiero saber si el Señor operó un milagro en tu cuerpo, obró un milagro en tus finanzas. Si algo pasó, haznos saber. Cuéntanos en el nombre de Jesús lo que el Señor hizo. Vamos a tomar unos minuticos para que usted pueda testificar de lo que el Señor hizo en tu vida, en tu casa. ¿Qué hizo el Señor? Gracias, Señor amado. Sigue escribiendo, sigue contándonos lo que el Señor está haciendo también en tu vida. Cuéntanos porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Dios es fiel y el tiempo de los milagros no ha pasado. En Hebreos capítulo 13, verso 8 dice la palabra que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que testifica lo que el Señor hizo. El testificar es bien importante. Cuando callamos los milagros que el Señor hace, entonces le estamos dando lugar a que el enemigo pueda volver a traer la enfermedad. Cuando no testificamos lo que el Señor hizo, entonces dejamos de edificar la fe de otros. Es el momento de que cuentes lo que el Señor ha hecho, los milagros que el Señor ha hecho. Así que escríbenos y cuéntanos, porque cuando tú cuentas lo que el Señor hizo, entonces la fe de otros es edificada, la fe de otros se incrementa. Si desapareció un quiste, dinos. Si desapareció un cáncer, cuéntanos. Si un dolor fuerte que tenías desapareció, se fue, cuéntanos. Hay una persona que el Señor en este momento está sanando, tiene un fuerte dolor en su pierna y ahora en el nombre de Jesús declaro sanidad. Esa enfermedad se está yendo y ese dolor de su pierna está desapareciendo. Mueve esa pierna porque el Señor está obrando un milagro en este momento en el nombre de Jesús. Hay otra persona que está teniendo problemas en sus coyunturas, le duelen mucho sus coyunturas. En el nombre de Jesús de Nazaret declaro sanidad y medicina para sus coyunturas. En el nombre de Jesús la artritis se va, reumatismo se va en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús te declaro sano. Hay otra persona que tiene un problema en un oído, le está molestando un oído y en el nombre de Jesucristo de Nazaret declaro que eres sano por cuya herida, por cuya llaga eres curado. Gracias, Señor, gracias. Hay una persona que está pasando por una opresión fuerte en su pecho y en el nombre de Jesús está siendo curado en este momento, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro que eres sano por cuya herida,
por cuya llaga ha sido curado, por la obra de la cruz, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu fidelidad. Bien, no sé si tenemos algunos testimonios de lo que el Señor hizo. Así que tenemos aquí 2 testimonios. Nuestra hermana Catherine Lozano recibió sanidad, sentía una bola en su garganta y esa bola desapareció. Démosle la gloria a Dios. Allí donde estás en tu casa, alaba y glorifica al Señor, Catherine. Glorifica al Señor por lo que el Señor hizo. Ella sentía una bola ahí en su garganta y no sé, pero también decía, cuando hizo el pedido de oración, dice que le dolía fuertemente la garganta y sé que el dolor de garganta desapareció y la bola también que había en su garganta se fue. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Xavier Castillo pidió por su familia, dice que su familia se está recuperando, gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que el Señor hizo. Xavier Castillo nos cuenta que ellos tenían un problema y era que era el caso del coronavirus. Estaban infectados de coronavirus. Venimos orando por ellos y saber lo que Dios está haciendo, lo que Él nos cuenta, que su familia se está recuperando y no solamente se va a recuperar, sino que en el nombre de Jesús está completamente sana su familia y su familia testificará de lo que el Señor hizo. Damos la gloria a Dios. Xavier, te bendecimos, te saludamos, estamos contigo y Dios está obrando de una manera impresionante. ¿Tenemos algún otro testimonio de lo que el Señor ha hecho? Gracias al Señor. Esta es la oportunidad. Muchas veces se habla de lo que el diablo hace. Hablamos, es que tengo una enfermedad, me está doliendo, y le contamos a todo mundo lo que tenemos, que estoy en la pobreza, que estoy en la ruina, y contamos de todas las cosas malas que el diablo hace, porque no hablamos de lo que el Señor hizo y está haciendo. Así que manifiesta tu testimonio, cuéntanos lo que el Señor está obrando y esto va a hacer que los milagros se incrementen. No olvides, voy a aprovechar esta oportunidad, no olvides compartir con otros esta palabra. Si ellos no pudieron verla, envíales el link de la página, recomiéndales la palabra que el Señor nos dio esta noche y la que nos dio en días anteriores, porque la palabra de Dios nunca volverá vacía. Y el Señor va a seguir obrando maravillas, señales y prodigios cuando nosotros escuchamos la palabra, porque la fe, recuerda, la fe viene por el oír la palabra de Dios. De pronto tú dices, ya vi la transmisión, no importa, escucha la palabra cuantas veces sea posible, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y también aprovecho este momento para decirte que el domingo también tendremos nuestra reunión a las 9 de la mañana. Estaremos transmitiendo la palabra desde aquí, desde Bogotá, desde Colombia. Estaremos transmitiendo la palabra de vida, la palabra de poder. Así que aprovechemos esta oportunidad y escuchemos la palabra. Invitemos amigos, invitemos personas que no importa en qué lugar vivan. Esa es la ventaja de internet y los medios de comunicación de ahora. Esta es la bendición, esta es la ventaja, que no importa dónde vivan, no importa si viven en otro país, no importa, allí escuchan la palabra de Dios y reciben milagros maravillosos. Así que aprovecha este tiempo. ¿Tenemos algún otro testimonio? Vamos a contar este testimonio. Marta Peña, Dios trajo provisión a su hogar. ¡Qué maravilla! Es Dios confirmando su palabra, la palabra que compartimos en esta noche, que no importa si en este momento nadie puede trabajar, si en ese momento no hay un ingreso, si de pronto no hay nadie que pueda traer provisión a la casa con su trabajo, Dios usa la persona que sea. Damos la gloria a Dios. Marta Peña, dale la gloria al Señor, tu casa, dale la gloria al Señor, y nosotros aquí también glorificamos al Señor por lo que el Señor hizo, trayendo esa provisión a tu casa, y así como lo hizo con nuestra hermana Marta, lo hará con cualquiera de nosotros, porque Dios no hace excepción de personas. Paz Zabaleta también testifica que Dios curó a Erika del dolor de cabeza que tenía. Gloria a Dios.
Damos la honra y la gloria a Dios porque no hay distancia en el mundo espiritual. Es como si usted estuviera al frente mío y yo pusiera mis manos sobre usted y usted recibe el milagro. Declaro en el nombre de Jesús que ese dolor de cabeza no volverá. Y honramos a Dios y exaltamos a Dios por lo que hizo en la vida de Erika. Nuestra hermana Clara Bojacá también cuenta que su amiga Nidia se está recuperando del dolor de cabeza. En el nombre de Jesús de Nazaret declaro que el dolor de cabeza desaparece completamente, que no va a quedar ni secuelas, sino que en el nombre de Jesús, Nidia, en el nombre de Jesús es completamente curada. Y damos gloria a Dios porque ya se está recuperando, pero no solamente porque ya se está recuperando, sino porque ya el milagro está completo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay otro testimonio, vamos a contar este último testimonio y vamos a cerrar este tiempo dándole la gloria al Señor. Hay una persona que quiere escribir otro testimonio, nuestra hermana Mónica escribió un testimonio. Quiero que lo escribas ahí porque yo quiero contarle lo que el Señor hizo a todos los que nos están viendo. Qué bendición poder tener estos tiempos, qué maravilla poder tener estos momentos para recibir la palabra. Una palabra puede cambiar tu vida. Una palabra puede cambiar tus circunstancias. Una palabra puede cambiar una familia. Una palabra puede cambiar un país entero. Si tan solo lo recibimos y lo creemos en el nombre de Jesús. Voy a contar estos últimos dos testimonios. Nuestra hermana Clara dice que ella era la que le molestaba el oído. Y el Señor ha obrado sanidad en su oído, que fue lo que el Señor nos estaba mostrando, y dio esa palabra de ciencia que el Señor dio de esa persona que tenía problemas de su oído. Damos la gloria a Dios porque el Señor hizo este milagro, nuestra hermana Clara. Declaramos que ese problema nunca más volverá a su oído en el nombre de Jesús de Nazaret. Nuestra hermana Mónica dice que Dios le sorprendió con un mercado. Ese es Dios fiel. Él usa quien sea, usó cuervos para sustentar a Elías y usó también la viuda para sustentarlo durante 3 años. Dios usa a quien sea, no sé a quien haya usado Dios, sea un incrédulo, un creyente o a quien sea la persona que menos esperaba, pero damos la gloria a Dios por ese milagro financiero que nuestra hermana Mónica nos cuenta. Así que vamos a cerrar esta transmisión dándole la alabanza, dándole la gloria a Dios por cada milagro. No olvides el día domingo conectarte a las 9 de la mañana. No olvides recomendar la página. No olvides compartir con otros este tiempo de esperanza, este tiempo de fe. No olvides. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias por la palabra. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu gracia que es tan grande, Señor, sobre nuestras vidas. Bendigo a cada persona que estuvo allí pendiente de principio a fin de la transmisión, Señor, Padre, que no dependió del tiempo, Señor, porque el tiempo es tuyo, Señor. Gracias por cada hombre y por cada mujer que recibió la palabra de vida, la guardó en su corazón, Señor, y está caminando con esta palabra, Señor, porque esta palabra no es para ahorita solamente, Señor, sino para este tiempo, Señor, para esta temporada, Señor, que estamos viviendo. Señor, te alabo y te bendigo por los milagros físicos que obraste, por los milagros financieros que también operaste en el nombre de Jesús de Nazaret. Para ti sea la gloria primero por la palabra, para ti sea la gloria por cada, Señor, por cada sanidad, por cada milagro que tú obraste en los cuerpos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, muchas gracias. En tus manos colocamos este tiempo, Señor, nuestro descanso, Señor. Padre, declaro lo que dice tu palabra. En paz nos acostaremos, así mismo dormiremos, porque solamente tú, Señor, nos haces vivir confiados. Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre de Jesucristo.